Saludos estudiantes del curso de programación 1. Primero que nada darles un saludo, un recibimiento a este curso, esperando que se encuentren bien y que todo les haya salido de la mejor forma estos días. Vamos a dar inicio a un curso más del segundo cuatrimestre. Cada vez vamos avanzando poco a poco hacia la meta que cada uno tiene, que es ser ingeniero en sistema. Entonces, vamos con un cursito que es la continuación, básicamente, del que estábamos llevando, de lógica y algoritmos. En lógica y algoritmos buscamos desarrollar lo que son principios o nociones de lo que es lógica para que ustedes empiecen a comprender estos conceptos. Se empieza a fortalecer lo que son el manejo de los algoritmos, diagramas de flujo, que son principios básicos de la programación. Y damos el salto a este curso ya que es programación 1, donde nos empezamos a ir metiendo un poco más y más en lo que es codificación y también las diferentes formas o lenguajes que nosotros podemos utilizar y los diferentes tipos de programación que se pueden ver. Entonces, bueno, lo que es el programa se le ha hecho ahí alguna modificación, ya que se sugería, según este programa de estudio que me envían, un lenguaje como Pascal, pero Pascal es un lenguaje que no se trabaja ya, entonces de ahí sería como perder el tiempo en él. Y vamos a dar paso a otro lenguaje muy robusto, ya lo vamos a ver. A veces suele ser malinterpretado o se suele pensar que no es tan fuerte, es en realidad uno de los lenguajes, si no el más poderoso, y uno de los más. Entonces el objetivo básico de este curso es que ustedes ya aprendan a resolucionar problemas informáticos. Si ustedes tengan alguna alternativa, ¿cómo se llama? Algún planteamiento de un problema y ustedes puedan realizarlo mediante lo que es un mejor manejo léxico y una sintaxis de lo que ustedes van a utilizar. Básicamente lo que vamos es aquí a formar pilares de programación para que ustedes los lleven a todos los diferentes lenguajes o formas de programar por las cuales vayan optando más adelante. Entonces, lo que busca el curso es eso, es formar en ustedes la capacidad de ir poco a poco llevando pilares robustos para que ustedes puedan programar de la mejor forma. Entonces por ahí, bueno, básicamente no vamos a andar acá leyendo lo que es mucho el programa, para eso lo van a tener ustedes. Sí, igual viene todo enfocado a ese lenguaje que les mencionaba, pero nosotros le vamos a cambiar esas cuestiones para ir avanzando un poco más y que el curso sea de mejor aprendizaje para ustedes. Vamos a ver respecto a él algo que nos importa mucho, que es la evaluación. La evaluación en este caso va a ser diferente a los otros cursos que ya llevamos, donde se va a ver lo siguiente: van ustedes a realizar tareas que es respecto a las clases que vamos viendo. Entonces, por ejemplo, en esta clase vamos a ver algunos ejemplos y ustedes los van a implementar. La idea del curso es que sea lo más práctico posible. Después un mini proyecto en base igual a lo que estemos viendo, con un valor de 20%, una prueba parcial igual en base a los temas que estamos viendo, 15%, un segundo mini proyecto ya un poco más avanzado respecto al primero y una prueba final de 20%. Igual de momento lo vamos a trabajar de forma virtual por obvias razones, ¿verdad? Ya todos conocemos cuáles. Y esperemos que si todo se soluciona un poco más y ya den el aval, de poderlo concluir de manera presencial. Si no, igual forma se va a hacer el esfuerzo, siempre es así, para tratar de darles un curso provechoso para ustedes, y en todo momento se les va a atender y evacuar dudas, por eso no tengan la más mínima duda.
igual me pueden escribir, como ya lo hicieron el cuatrimestre pasado, y yo ahí les voy a estar respondiendo en el momento que pueda, y en el horario de las clases ahí voy a estar atento a las dudas de ustedes. Entonces, sí, saquémosle el mayor de los provechos. Es un curso que empieza a formar una de las herramientas o conocimientos más importantes en la carrera que ustedes escogieron, que es programación. Entonces es un curso que hay que sentarse y ponerle bastante dedicación, porque es un pilar de la ingeniería en sistemas. Entonces es sumamente importante. Después ya sabemos, el horario del curso es jueves de 5 a 10 de la noche. Tratemos de hacer respetar eso en nuestros trabajos también, porque ustedes están matriculando un cuatrimestre, ¿verdad? Entonces, en el momento que ese cuatrimestre, un ejemplo, pase, si dan el aval a regresar, es un horario que ya está dado para poder llevar el curso. Entonces, por ahí igual también les doy de consejo de defenderlo, porque es el espacio donde ustedes pueden trabajar con él también. Y recordemos que la gran mayoría trabaja, entonces cuando llevamos un curso tenemos que saber que hay responsabilidades, entonces hay momentos que vamos a tener que desarrollar cosas. Entonces, lo digo por ahí para dejarle la cancha, como dicen, marcada. En el tema de evaluaciones se va subiendo cada vez el nivel de ser más estricto. Entonces, si la evaluación se entrega mañana a las 5, un ejemplo, es mañana a las 5. Después de eso no se reciben evaluaciones bajo ninguna circunstancia, salvo que ya sea un caso de verdad extremo, que Dios primero no tengamos que enfrentar cosas así muy, muy feas. Entonces, por ahí básicamente es eso, y lo demás, lo del curso, se les da con toda la intención de que ustedes le saquen el mayor de los provechos. En ningún momento el curso se diseña diciendo, bueno, voy a quebrar, como dicen popularmente los estudiantes. No, es totalmente para que ustedes se formen de la mejor forma, que es al final de cuentas lo que uno busca. Entonces vamos a dar paso a lo que es ya la materia. Para este curso opté por trabajar con el lenguaje de programación C++. C++ es un lenguaje bastante robusto. Es un lenguaje que sinceramente, bueno, es súper útil actualmente. Como le digo, a veces se menosprecia porque se suele dar inducciones con él y se piensa que es un lenguaje de programación. Se piensa a veces hasta que es como si fuera PC, y no, absolutamente nada que ver. PC, lo que vimos el cuatrimestre pasado, es un software que me permite simular una compilación. Acá ya estamos programando de verdad con un entorno que va a ejecutar líneas en nuestra computadora. O sea, ya podemos hacer desde algo tan simple como Hola Mundo hasta un software que pueda interactuar, por ejemplo, con una placa Arduino, que es un kit de electrónica que si se explota bastante puede inclusive hasta hacer configuraciones en casa, lo que ahora llaman casas inteligentes, que ustedes pueden controlar de muchas de las cosas con una aplicación. Todo eso lo pueden lograr en C++. Es el corazón de muchos sistemas operativos, es inclusive el corazón de muchos entornos de programación. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Python o Java. Muchas de las formas o las estructuras de ese entorno donde nosotros podemos programar en Python están desarrolladas en librerías en C. Por ejemplo, Apple lo utiliza el lenguaje C para lo que son el desarrollo de sus aplicaciones. Entonces es un lenguaje bastante robusto y muy usado actualmente, ¿verdad? Ok, volviendo a lo que es el lenguaje de programación en sí, es un lenguaje
llamado bajo nivel. No quiere decir, ¿verdad?, que es que sea más básico, no. Quiere decir que tiene un nivel de control más cercano al hardware. Por eso se utiliza mucho en placas como Arduino y por eso es el corazón de sistemas operativos. Porque recordemos que al final de cuentas va a interactuar con, en un caso de un sistema operativo, con las funciones propias de la computadora, la parte hardware, la parte real, la parte eléctrica, la parte de tarjetas, etcétera. Entonces va a tener un control más preciso respecto a eso. Entonces, por eso es un lenguaje más usado en esos casos. Aprender un lenguaje. Dice así: conocer un vocabulario y gramática no equivale a saber un idioma. Conocer un idioma implica además el hábito de combinar sus elementos de forma automática para producir frases que expresen lo que uno requiere decir. Igual en programación. Conocer las palabras, las sentencias y la sintaxis del lenguaje C++ no va a equivaler a que ustedes sepan programar, pero son condiciones necesarias para poder comenzar a comprender cómo funcionan los programas, ¿verdad? ¿Qué es un programa? Es un conjunto de instrucciones que se ejecutan de modo secuencial, es decir, cada una a continuación de la anterior. Bueno, básicamente con lo que es la programación orientada a objetos, que es uno de los principios que van a ver más adelante, no va necesariamente de manera secuencial, puede ser llamado un proceso más arriba, uno más abajo, pero básicamente lo que quiere decir es que van a irse ejecutando línea tras línea de la forma en que puedan ir cumpliendo las tareas de una forma secuencial dentro de lo que se pueda. Niveles de los lenguajes. Las instrucciones que un procesador es capaz de entender están constituidas por conjuntos de unos y ceros. Es lo que ya ustedes saben, que es el lenguaje binario. Desde casi los primeros años se comenzaron a desarrollar los llamados lenguajes de alto nivel, que están mucho más cerca del lenguaje natural. O sea, lo contrario a esta codificación de C. Sin embargo, C++, al ser ya un hijo, por así decirlo, de un lenguaje de muy bajo nivel como es C, nos permite ir creando estructuras más amigables. Sin embargo, sí es un lenguaje que hay que especificarle más las cosas. Entonces, ¿en qué nos beneficia a nosotros eso? Dando programación 1. En que nosotros vamos a llegar a un nivel de comprender mejor cómo funciona la interacción de la programación versus un lenguaje de una sintaxis más sencilla como por ejemplo Python, que en el cual nosotros damos las instrucciones de manera más amigable, pero no sabemos cómo le está funcionando internamente. Acá en C es algo que nos ayuda. Dice sí, niveles de los lenguajes de alto nivel son más comprensibles para el usuario, pero no para el procesador, que es ahí donde va lo que explicaba al principio, que los lenguajes de bajo nivel, como C, trabajan más de la mano con el hardware. Para que estos puedan ejecutarse es necesario traducirlos a su propio lenguaje máquina, los de alto nivel, ¿verdad? Y esta es una tarea que realiza un programa especial llamado compilador que traduce el programa al lenguaje de máquina. El caso de C++ es considerado como una extensión de C, es el lenguaje puro C. Digámoslo así, que C sería como hablar, no sé, un ejemplo inglés. Y digamos que C++ son ya las diferentes ramas, inglés británico, canadiense, que si bien es cierto es el mismo inglés, pero tiene muchas derivaciones. Cualquier programa en C es aceptado por un compilador de C++, y cualquier programa escrito en C puede ser compilado por un compilador de C++. Dice así: un compilador es un traductor de un programa fuente que se encuentra en un lenguaje de alto nivel para producir un programa objeto en un lenguaje de bajo nivel, o sea, transformarlo a código de máquina.
tiene como objetivo obtener un programa ejecutable. Entonces tenemos esta línea de acá. Tenemos el programa fuente, el compilador, que me muestra la programación del objeto o me muestra lo que son los errores. Esa es la función de un compilador, o bien darme el resultado o mostrarme por qué no está bien. Tenemos que acostumbrarnos que en programación vamos a lidiar mucho con los errores. A veces son dolores de cabeza, pero de los errores es igual que en la vida, como dice el dicho, es de lo que más se aprende. Entonces, tomarlo con calma y ahí van a ver que todo va a ir saliendo bien. Vemos acá un ejemplo de una codificación en C++. La vamos a ir explicando poco a poco. Tenemos este símbolo de numeral y la instrucción include input output string o IO string. Esta otra que es include conio.h. Esas son librerías. ¿Qué son librerías? Básicamente es como que yo tengo una biblioteca de libros de matemáticas, un ejemplo. Solo de matemáticas, una biblioteca. Y yo vaya a necesitar, un libro de álgebra, un libro de trigonometría. Yo voy a ir a esa biblioteca y ahí puedo obtener esos recursos. Acá es igual, cuando yo llamo a esas librerías, puedo obtener todos los recursos que ella contenga para usarlos en mi código. Tenemos la siguiente línea, using namespace std. Es una frase reservada de C++. Es una importación de una funcionalidad de C que es propia del lenguaje. Tenemos otra línea acá que dice int main, paréntesis y abre llaves. Eso es como decirle al algoritmo, recuerdan en la clase anterior, del cuatrimestre pasado, inicio. Este int main y la llave de apertura es el inicio. Pero acá vamos a tener que ir asumiendo otros conceptos. Este main quiere decir que todo lo que esté en él se va a ejecutar de manera principal. Tenemos otra línea, dice in número punto y coma. Aquí estamos declarando lo que se llaman variables. Recordemos igual de las clases que vimos en su momento, que las variables son aquellas palabras que nosotros podemos llamar o darles un valor mediante ya sea números, mediante lo que son textos o mediante lo que son valores booleanos, etc. Entonces se llaman variables porque son datos que no son fijos. Por ejemplo, una variable números puede tener un valor de 2, puede tener un valor de 10, etc. Ok, otra línea, cout, símbolo menor, campamento Science Girl. Estas sentencias igual las vamos a ver en su momento, pero vienen siendo lo que es leer y escribir. Cout quiere decir fuera, por así decirlo, de la pantalla, algo así literal, ¿verdad? Ese cout es como muéstreme algo, o sea, fuera información de mi computadora. Sein es extraer del teclado, por así decirlo. Entonces sein viene siendo leer. Siguiente línea, get es una pausa, fin del programa, return 0 y cierre del main, que vendría siendo como fin de algoritmo. Esa es una estructura básica en un programa de C++. Ahorita vamos a codificar algunos ejemplos para ir viendo un poquito mejor. Hablando de lo que es la función main, dice así: todo programa C tiene una función principal
que es con el que se comienza la ejecución del programa. Esta función se llama main y tiene la forma siguiente. Bueno, en este caso ahí no tiene la palabra void, pero en el caso, ya lo vamos a ver más adelante, que es void, para no quedarlo ahí. Tenemos la línea main, los dos paréntesis y las llaves. En medio de ello va a ir las sentencias que nosotros queremos ejecutar. Eso es una función principal. Más adelante lo van a ver también el concepto como una clase principal de un programa. Entonces vamos a llamarlo de momento función para no ir enredando con conceptos que se van a ir encontrando conforme avancen los diferentes cursos de programación. Inclusive en este mismo ya vamos a ver si se les da ese concepto para que ya lo tengan. Dice así: instrucciones de entrada y salida. Vienen siendo el cout, ocupa el operador de inserción, que es 2 rayitas de menor. Dice: la instrucción cout permite imprimir datos a la pantalla de la computadora. O sea, es lo mismo que la función que hacíamos antes con escribir. Y sein ocupa el operador de extracción, mayor. La instrucción sein permite leer información desde el teclado. Entonces vamos a realizar la codificación de un ejemplo. Como editor de programación vamos a utilizar uno que se llama deb.c++. Yo se los voy a dejar en la carpeta de la clase de la universidad en la plataforma y ustedes ya lo van a poder descargar. Es sumamente sencillo de utilizar, inclusive vean que se instala en español. La forma de hacerlo es muy fácil: archivo nuevo, mi archivo fuente. Para poder ejecutarse tenemos que guardarlo primero, entonces guardamos como. Recuerden que todos estos trabajos ya ahí en la plataforma va a venir una primera tarea, que es que ustedes adjunten todo esto que estamos haciendo. Entonces ustedes crean una tarea, su nombre, ejemplo número 1. Ok. Me gusta siempre codificar con el teclado en inglés porque me va a responder a los caracteres igual a como los tengo en la computadora, que la gran mayoría de caracteres viene en inglés. La gran mayoría de los teclados vienen en inglés. Ok, vamos a hacerlo un poco más grande para que ustedes lo vean. Entonces primero incluimos esta librería que nos va a permitir utilizar los diferentes elementos de entrada y salida. Ok, la librería o la función, using namespace std nos permite poder ejecutar lo que son las opciones de leer y escribir sin utilizar la palabra std, sino tendríamos que escribir std, cout, std, sein, entonces eso nos va a evitar eso. Creamos una clase, una función principal. Ok, este lenguaje de llaves a veces mucho se les complica, pero es sumamente sencillo. Esta llavecita de acá es inicio y esta de acá es fin. Vean que lenguajes como este, al yo seleccionar la llave, me dice dónde termina. Entonces, ¿qué es el cuidado con él? Saber que tiene un inicio y tiene un fin, si no me va a dar errores. Ok, vamos a hablar un poco también de lo que son, aprovechando el ejemplo, las variables. Podemos definir una variable de tipo char que me va a aceptar 30 caracteres. Una variable char que me va a aceptar 30 caracteres.
Vamos a adelantarnos por acá un poquito a esta parte antes de seguir. ¿Qué son los comentarios? En el lenguaje de C nos permite que el programa introduzca comentarios. La misión de los comentarios es servir de explicación. Nosotros tenemos estos comentarios de acá. Los caracteres / asterisco se emplean para iniciar un comentario y termina con los caracteres asterisco /. Todo texto de comentario es ignorado por el compilador. Por ejemplo, variable 1 igual a variable 2. Y esta línea que está acá, él hace caso omiso. Tenemos los comentarios, estos de acá, / asterisco y asterisco / son de varias líneas. En cambio, los comentarios de una línea se utiliza un doble /. Entonces, quería adelantarme eso porque acá voy a utilizar uno. Ok, cadena de 30 caracteres. Entonces, ¿qué sucede acá? Que él me ignora lo que está en //. Ok, cout. Hola, ¿cómo te llamas? Ok, recordemos que la gran mayoría de líneas, algunas especiales no, como por ejemplo esta librería, terminan con un punto y coma. ¿Cuáles van a ser, profe? Ahí en el transcurso de lo que ustedes vayan codificando se van a dar cuenta cuáles les van a trabajar. O sea, cuáles van a necesitar y cuáles la gran mayoría necesita, pero una línea como esta, que es una línea especial de inicio, no necesita ese punto y coma. Ok, acá es como que ustedes estén diciendo escribir hola, ¿cómo te llamas? Acá es como que estén diciendo leer nombre. Nombre, ¿qué es nombre, profe? Bueno, acá yo lo definí. Acá. Okay, defino una variable tipo char que se llama nombre. Entonces en C funciona de la siguiente manera. Primero el tipo y después el nombre de la variable. Los comentarios son sumamente importantes que los hagan porque les va a decir siempre qué están haciendo. Y recuerden que a veces uno puede que hoy sepa para qué funcionan esas cosas. Mañana se me olvidan, ahí tengo un recordatorio de qué está haciendo. Ok, acá le estoy diciendo entonces que ¿qué tal estás? Recuerden que en aquel lenguaje que vimos, o pseudo lenguaje de PCI, usábamos una coma. Aquí usamos este símbolo para separar. Finalmente, return 0, que lo que hace es obligar a que el programa finalice ahí. Guardamos. A ver si no contiene ningún error. Entonces vamos a dar compilar y ejecutar, que es F11. A veces tarda un poquito, dependiendo la máquina o ahí cuando levanta. En este caso, esta computadora al ser ya más de trabajo, sí está más llena de software. Entonces, por ahí a veces se pone un poco lento. Ok, dice, hola, ¿cómo te llamas? Ahí escribí Roy. ¿Qué tal estás, Roy? Entonces, ya estoy interactuando con
la interfaz. Vamos a ver acá, voy a pausar un momentito el video para sacar un carácter especial. Ok, es este carácter de acá. ¿Para qué lo voy a usar? Vamos nuevamente a la presentación. Existen muchas combinaciones de teclas que acá le llamamos atajos de impresión. ¿Para qué sirven? Veamos lo siguiente nuevamente. Ejecuto nuevamente el programa. Vean que está muy pegado eso. Me puede confundir el usuario. Entonces podemos utilizar esa línea y vean lo que sucede. Ya me permite escribir en la otra línea de la ventana, no justamente acá pegado. Ok, entonces ese tipo de comandillos, por así decirlo, combinaciones son importantes para eso. /n es una nueva línea, /t es un tabulador, /r coloca el cursor al inicio de la línea actual, / se utiliza para imprimir una diagonal inversa. Vean que es / invertido, ¿verdad? No / digamos el de división, que es el de comentarios. Y /comilla se usa para imprimir un carácter de doble comilla. Acá ustedes también en C, porque son, ¿cómo se llama? En C++ se va a encontrar esta instrucción print y se va a encontrar otra que se llama scanf. Print y scanf son nativas de lo que es C, pero acá en C++, que es la evolución, digámoslo así, del lenguaje, o la versión hija del C, cambiamos la palabra print por cout y la palabra scanf por cin. Entonces, si lo escriben así, igual les va a funcionar. No va a haber por ahí mayor problema. Ok, el ejemplo de preguntar nombre y saludar, que ya lo hicimos. Tipos de datos en C++, que son ya, no necesariamente existen solo estos, pero son de los que más trabajamos. El int para trabajar con números enteros. El float lo usaremos para trabajar con números reales que tienen puntos decimales, un ejemplo 3.14. Chart, el que usamos para el ejemplo, lo utilizaremos para trabajar con datos de caracteres, letras o símbolos, y el string lo utilizaremos para trabajar con cadenas de caracteres. Char y string son similares, solo que estas son puras, digamos, acepta más líneas, por así decirlo. Y esto hay que definirle el tamaño de lo que queremos. Declaración de variables, ya lo vimos allá en el ejemplo, pero lo vamos a repasar. Se puede declarar más de una variable de un tipo determinado en una sola sentencia. Por ejemplo, necesitamos dos datos de tipo int, edad y salario. Podemos hacer así, en una sola línea. También dice, se puede inicializar la variable en la declaración, por ejemplo, para definir qué valor va a tener. Por ejemplo, yo puedo decir char letra igual a A. Yo le estoy diciendo que su valor inicial va a ser A, ya no va a ser un valor vacío. A partir de ese momento queda entonces definida la variable de la letra, esta, con un valor correspondiente a A. Los números reales tipo float, básicamente como por ejemplo el pi se representa como 0.3,14, la conversión ahí, bueno, 3,14 como ustedes lo quieran ver. Los números pueden ser positivos y negativos. El tipo float básicamente utiliza separadores de puntos. Vamos a ver por ahí otro ejemplo.
El editor, cuando ustedes lo instalan, por defecto es blanco. Ustedes utilizan la tematización que ustedes quieran. En este caso, y al final ahí está un meme de la línea que escogen los programadores del lado oscuro y del lado de la luz, haciendo el chiste de la interfaz, pero hay gente que se acostumbra más al editor en blanco. En mi caso, pues cansa un poco más la vista, entonces prefiero este editor. Ok, en este ejemplo está solicitando todos los datos de un solo. Sí, podríamos hacerlo también que lo hicieran diferentes formas, pero igual no va a afectar. Ahorita lo vamos a ejecutar. Creo que en la buena teoría no hay problema con eso. Ya lo vamos a ver. Recordemos que este lenguaje es lo que se suele llamar case sensitive. Case sensitive, haciendo ahí una pequeña pausa, yo le digo int número y int número, para él no es igual. Esta es una variable y esta es otra. Entonces tengámosle el cuidado de que si acá le dijimos que se llama edad, aquí también. Si no, ahí es donde nos genera los problemillas habituales que a veces suceden en las primeras clases de programación, que es que no me funciona. Yo veo que todo está bien, pero es eso, de que está un pequeño error ahí de escritura. Disculpen, sale mucho el sonido del perrito, pero bueno, el perro del vecino, no podemos hacer mucho. Ok, este es un pequeño ejemplo donde vamos a solicitarle a la persona datos llamados edad, llamado sueldo, que son de tipo enteros, un dato llamado mascota, que es del tipo char, y le vamos a decir acá que los ingrese y después los muestre. Nada del otro mundo. Vamos a compilar y ejecutar, perdón, a ver si no tiene errores. Vean que inclusive acá está lo que yo les decía, que él no me deja ejecutar hasta que yo le coloque algún nombre. Ok, ingresa tu edad, sueldo y mascotas. 19 es la edad, un ejemplo, 50,000 el sueldo y la mascota, los perros. Acá ustedes pueden separar la línea quizás y hacerlo individualmente. Ingresa tu edad, ingresa tu sueldo e ingresa tu mascota. De hecho es lo más ideal para que el usuario por ahí no se pierda.
Vamos a crear otro ejemplito por ahí. Vamos a codificarlo ahí rápidamente. Esta clase ahí para que no, ¿cómo se llama? Como dirían por ahí los abuelos, no se abiloquen. Es una clase introductoria, entonces la idea es que ustedes vayan codificando, vayan conociendo la estructura. Vamos a ir dando todo, como diría el dicho, despacio pero con buena letra, para que ustedes vayan codificando y aprendiendo de la mejor forma. Va a ir subiendo en complejidad del curso hasta ya llegar a conceptos más avanzados en programación. Por ahí vamos a utilizar el concepto de ciclos que lo habíamos visto en PC. Acá el ciclo igual es simple y sencillamente la traducción ya al lenguaje, pero la función es la misma. Tenemos variable i que inicia en 1 y la variable suma que ¿cómo se llama? Empieza en 0. While, que significa mientras, vamos a decir, perdón, mientras el valor de la variable i sea menor o igual a 5, ok, por aquí tenemos una llave más, no me equivoco. Mientras i sea menor o igual a 5, esto que dice acá se llama indentación. Yo lo puedo escribir acá, pero en este tipo de lenguajes es recomendable o estéticamente utilizar esto. Ok, el valor de suma, ya habíamos visto, creo, un ejemplo similar en PC, que el valor de suma se acumula y se le va dando a él mismo. Acá suma va a comenzar valiendo 0, ¿verdad? Va a ser 0 más i, va a ser 1, 1. Va a dar la vuelta y va a decir, suma ya no vale, ¿cómo se llama? Ya no vale 0, ahora vale 1. Va a ir ahí 1 más 1 y va a ir sumando. ¿Y por qué ahí no cambia? Tal vez dirán, porque ahí también hay que decirle de aquí abajo que, ¿cómo se llama? Que se vaya sumando. Ok, fuera de este while, vamos a dar la respuesta para el usuario. La suma es y el valor suma. Vamos a ver si no da ningún problema. Vamos a ejemplo número 3. Compilamos y ejecutamos. A ver si no. Ok, quiere decir que después de ese ciclo terminar, el valor de sus números enteros, o sea, se va a ir sumando 0 más 1, 1 más 2, y ahí va a ir, ¿verdad?, incrementando. Va a ser 15. Okay, quiero probar esta instrucción, a ver si cambia respecto a Java.
Ok. Quise mostrárselos de esa forma para que ustedes vean que ya la programación me permite a mí decidir si hago el programa más, digamos, puede ser más eficaz, con líneas más cortas o puede ser más largo. Sin embargo, funciona y eso es muchas de las utilidades que nosotros vemos por ahí. Acá, para nosotros sumar la suma, esto de suma más i, podríamos decir de la siguiente manera. Esto de suma más igual a i, voy a retrocederlo un poco. Vamos a ejecutar para asegurarnos de que esté bien. Ok, es lo mismo. Suma más igual a i es lo mismo que decir suma es igual a suma más i. Este otro también. Para decir que sume uno más, puedo decirle i más más. Quiere decir que le sume uno más. El valor de la suma es 15. Ok, en la siguiente clase, en esta no lo vamos a hacer, vamos a ver algo que se llama depuración. Y entonces vamos a verlo funcionando línea a línea y eso nos va a servir mucho. Es una herramienta muy útil. De momento vamos a ir completando los ejemplos para que ustedes los vayan trabajando por ahí. Esta era suma de números enteros. Ok, para ir ya enrumbándonos al final de esta clase inicial, porque la idea es que ustedes vayan haciendo los ejemplos, vayan leyendo la presentación nuevamente. Yo se las voy a subir a la plataforma y ustedes la van a repasar y la van a realizar nuevamente. Programación, como se los dije, es algo que lleva o implica mucho practicar ustedes. Entonces, lean nuevamente la diapositiva, intenten hacer los ejemplos. Igual es tarea, pero no solo por eso, sino para la misma práctica de ustedes. Y eso les va a ir creando el hábito de codificar y ya ustedes van a ir ejecutando mejores programaciones. C++ me trae también el módulo que me permite trabajar con cálculos aritméticos, la suma. Por ejemplo, vemos acá una variable f más 7, la expresión algebraica en C++, variable f más 7. Una resta, una multiplicación, una división, un residuo. Hablamos ahí del operador división, que no es, ¿verdad? Este de acá, el slash, es el de porcentaje. Dice, cualquier parte fraccionaria en una división de enteros simplemente se descarta, es decir, se trunca o no ocurre un redondeo. C++ proporciona el operador residuo, el cual produce el residuo después de la división. Por lo tanto, 7 dividido entre 4 me produce un 3 como residuo. 17 dividido entre 5 me produce un residuo 2. Eso es Vamos a ver si aquí me aparece una imagen. Para que ustedes lo tengan por ahí claro. Vamos a abrir esta acá. Es lo que se veía en la escuela, que uno realizaba ¿cómo se llama? La operación y tenía un dividendo, un divisor, cociente y un residuo. Esa operación de porcentaje lo que me da es el resultado final de la división como residuo y no como cociente, que es lo que por lo general uno obtiene. Pues el residuo es ese número de acá. Me sirve muchas veces para determinar si la operación es, ¿cómo se llama? Entera o son pares, impares, etc. Entonces por ahí
Me sirve para ese tipo de ejercicios que no necesariamente son solo de algo básico que uno ve como operadores acá. Son algo importante porque pueden servir para redondeos en contabilidad o cálculos precisos de áreas o metros en un programa de, no sé, de arquitectura, por ejemplo. ¿Qué otros operadores? O hablando, ¿qué son operadores? Son signos que indican operaciones a realizar con las variables. El lenguaje C posee estos operadores. Tenemos los aritméticos, que ya los vimos. Suma, resta, multiplicación, división, residuos. Los de asignaciones, igual, más igual, que es asignarle el valor de la variable a él mismo, por así decirlo. Acá sería igual restársela, multiplicársela o dividírsela. Los relacionales, igual, igual, o sea, comparando si algo es igual a otro, si algo es menor, si algo es mayor, si algo es menor o igual, mayor o igual, o este símbolo de acá que significa diferente. Los operadores lógicos, el i, el o, e igual esta exclamación para hacer diferenciación. Dice acá, por ejemplo, en la sentencia, velocidad es igual a velocidad raya baja inicial menos gravedad por tiempo. Aparece un operador de asignación, que es el igual, y dos operadores aritméticos, menor y menos, y multiplicación. Recordemos entonces, nuevamente, yo lo había dicho en el curso de lógica de algoritmos, pero lo reitero, igual igual es comparar dos cosas. Un igual solo es darle un valor. Igual acá está esta tablilla que es de lo mismo. Son operadores para comparar. Aquí está el ejemplo de una condición en C. Mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual igual, diferente. Quiere decir que x es mayor o que x es menor, etcétera, etcétera, o vamos hasta x no es igual. Entonces por ahí tenemos esos operadores. Vamos a pasar por ahí a otro ejemplito. Vamos a cerrar el navegador ahí para que no haga bulla. El ejemplo es comparación de dos números. Vamos entonces a codificar la misma historia. Ok, mientras codifico, yo las clases las hago así grabadas por una razón, porque ustedes pueden repasar esto. Ustedes pueden decir, bueno, voy a detener el video, no me quedó muy claro lo anterior, y ustedes lo pueden por ahí repasar, versus que fuera con una videollamada, porque primero, por ejemplo, a veces tenemos problemas de conexión, o tal vez el concepto no me quedó tan claro y me da vergüenza preguntar un ejemplo para no atrasar la clase. Entonces una de las formas es, pienso yo, de esta manera, que es más similar a llevar como los tutoriales que uno ve, por ejemplo. Y le vamos a decir a la persona que introduzca dos números, número 1, número 2. Vamos a utilizar recordemos que allá usamos la palabra sí, allá me refiero a PC. Acá ya es un lenguaje de programación, se codifica en inglés. Tenemos el valor comparativo de if, que
Bueno, no es clase de inglés, pero sabemos que if es el if que yo uso, el sí, perdón, que yo uso habitualmente, como decir si esto sucede, no como el tipo, ¿cómo se llama? Contestar afirmativamente algo. Do you like dogs? Por ejemplo, se va a responder yes. Ese yes es de respuesta a preguntas. El if es el del uso normal. Por eso, para aclarar ahí, ¿verdad? Y nada más por aquello, ese if se utiliza de esa forma. Si número 1 es igual a número 2, say out. Número 1 es igual que número 2 y fin de línea. Ese en L significa end line. El if por lo general se trabaja entre llaves. Acá es para que, como igual, la idea es que ustedes prueben las diferentes codificaciones. Lo voy a trabajar así, pero no en particular me gusta trabajarlo entre llaves. Y ese end line ya no lo utilizaría. Acá vean que programar a veces es mucho reutilización de código. Entonces, y puedo copiar y pegar. Nada más tenemos cuidado acá que no me vaya a enredar. Out número 1 es menor que número 2. Sí, los podemos, creo que no da ningún problema. Podemos separar un poquito ahí visualmente. Ok, vamos a repasar. Le decimos a la persona que introduzca el número 1 y 2. Si el número 1 es igual al número 2, decimos número 1 es igual que número 2. Si la persona introdujo el número 1 y es menor que el número 2, decimos es menor que número 2. Y si la persona, el número que ingresó, el número 1 es mayor al número 2, le decimos es mayor que. Y return 0. Ok, trabajamos, bueno, acá importante lo que son los errores. Igual es importante verlos por lo mismo, porque me están diciendo básicamente qué es lo que no les gusta. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué se espera? Está esperando algo luego de la N. Como quien dice, y no sé qué pasó ahí. Me está diciendo acá que hay un error en el slash. ¿Qué me permite eso a mí? Decir, bueno, vamos a ver y qué es lo que nos está gustando. Acá es eso. Vamos a compilar y ejecutar nuevamente. Vamos a ver, seguimos teniendo problemillas ahí. Vamos a revisar bien. Número 1, número 2. Tenemos que tener cuidado también cuando compilamos, porque a veces trata de compilar lo mismo. ¿Cómo se llama? Lo mismo del archivo sin guardar.
Ok, acá tenemos un problema con el Cout que no tiene las, ¿cómo se llama? Los símbolos de inserción. Entonces vamos a revisar también el Cout, Cin, creo que estos Cout deben ir al revés. Ok, no, están bien. Ok, vamos a revisar acá. Igual es un error muy común. A veces le da uno vuelta a los elementos. Igual es lo mismo de codificar. Vamos a ver, igual a veces acá lo estoy haciendo de un solo. Pauso lo que es el video para corregirlo y explicarlo después por lo mismo. A veces hay errores que hay que ir buscándolos, las líneas que uno no se brincó por ahí, entonces la idea no es hacer el video más largo. Vamos a ver si no tiene ningún error. Ok, y ahí tenemos entonces la codificación. 1 y 1, 1 es igual que 1. Ok, entonces, bueno, es eso, nada más. Tenemos cuidado con eso para evitar de errores, pero sin embargo, como les digo, es lo más normal. Ok, ahí está funcionando. Es lo más normal, entonces ahí no va a haber ningún problema con eso. De hecho, como les decía al principio de la clase, de los errores es donde ustedes van a ir aprendiendo y un poco más, entonces por ahí es importante. Entonces tenerle cuidado acá a las lineecillas de, ¿cómo se llama? De la codificación. De las de Cout son menor y las de Cin son mayor. Yo lo veo así como, esas hacia allá es como estoy saliendo de la pantalla, aquí es como estoy introduciendo cosas. Vamos a brindarles por ahí otro ejemplo. Ok, este se los voy a colocar acá en pantallazo para no hacer el video más largo. Entonces, en el momento lo pausan y lo implementan. ¿Por qué? Porque es igual, es comparativo. Es un convertidor simple de lo que son de un maratón que tiene 26 millas. 1 kilómetro es igual a, dice acá, 1,609 millas. Lo que hace es simple y sencillamente lineal, no se le está diciendo ahí nada al usuario, es una operación por asignación, que es lo que queremos ver con el ejemplo, que ustedes pueden hacer una multiplicación ahí de números por variables. Entonces es algo en realidad fácil. Vamos a verlo ejecutándose. Aquí para que guarden. Los 5. Okay. Una maratón tiene 41,384. Acá, importante, es algo lineal, entonces les va a dar ese mismo resultado. Ese es un ejemplo 5. Quise brincar ahí para no hacer el video tan extenso. Ya ustedes vieron los operadores de comparación. Este ejemplo de acá lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo traten de implementar.
Vean que es igual al que hicimos anteriormente, dice leer dos números, pero le está diciendo que determine el mayor, no de forma lineal como lo hace este. ¿A qué me refiero? Yo le estoy diciendo 10 y 1, 10 es mayor que 1, pero siempre va a ser el primero el que sea o mayor, o que sea menor, o que sea de igual. Ustedes lo van a modificar, inclusive lo pueden modificar aquí mismo en el ejemplo 4, para que de un solo ya aprendamos a ir asociando a resolver problemas. Van a hacer lo siguiente, que se introduzcan dos números, pero independientemente del que sea, él lo compare, o sea, no necesariamente tiene que ser el 1 el que le caiga el peso, como acá, que dice, si número 1 es mayor a 2, ok, me va a mostrar que el 1 es mayor, o sea, todo le cae al 1. Lo van a hacer que sea independiente, o sea, puede ser el 2 el mayor, entonces me muestre que el 2 es el mayor, pero que me lo diga claramente. El número 2, o digamos, la persona introdujo 10 y 20, que me lo diga así, 20 es mayor que 10. O la persona introdujo primero 20 y después 10, lo mismo, 20 es mayor que 10. Entonces, cumplir lo que dice acá, leer dos números y determinar cuál es el mayor. Ok, vamos a realizar ahí otro ejemplo. Dice leer números hasta que llegue el número, al número 0. Vamos a codificarlo. Ok, abrimos un archivito nuevo ya para ir cerrando. Misma historia. Include your string. Vamos a decir vamos a darle una variable más amigable. Vamos a definir una variable tipo entero que se llame número, que tenga un valor de 1. Le vamos a usar el ciclo mientras número sea diferente de 0. A mostrar el número. Este sería ejemplo 6. Vean que en el documento dice leer números hasta que llegue el número 0. Para introducirlo así no es que va sumándose y va a llegar a 0. Van a decir ustedes, bueno, pero ¿por qué? O no es una resta más bien. Es que vaya metiendo números, pero cuando ingrese el 0, se cierra el programa. Entonces a eso se refiere ahí, ¿verdad? Compilar y ejecutar. Ingreso un 2. Vean que no está sumando. Lo que dice el código es, y lo muestro. 1, 0, se salió. ¿Por qué? Porque le está diciendo, muestre lo que yo le estoy escribiendo. Pero mientras el número sea diferente de 0. Ustedes dirán, bueno, pero ¿en qué lado está escribiendo?
y el simple hecho de leer me va a mostrar algo en pantalla. No es que lo va a borrar, entonces eso es lo que está haciendo ahí. En ningún momento él está escribiendo nada por aquello. Y vamos a ir a un ejemplo final. Vamos a dejarlos a ustedes igual que lo hagan. En la presentación no vienen los códigos, tienen que ver el video. Para que ustedes se guíen. Salvo casos especiales, ustedes me dicen, profe, es que no, definitivamente no puedo, no tengo internet, no puedo ver el video. Yo le voy a dar la diapositiva con los códigos. Pero acá voy a algo. Practiquen bastante programación si quieren realmente aprender. Es la oportunidad de oro. No estén viendo los códigos todos acá. Intenten hacerlos ustedes. Porque así es que se aprende a programar. Ya después, cuando ustedes saben programar, no importa que ustedes vayan y busquen una línea, pero ustedes saben por qué la están buscando y para qué la usan. Pero si la copian de acá, nada más copian lo que viene acá directamente en el compilador sin más ni más, nada más copio eso y lo ejecuto y pues le va a funcionar. Si está bien escrito, pero si hay errores, por ejemplo en la codificación que yo vi acá, el ejemplo que estábamos viendo, ¿qué pasa? Me quedo patinando y no sé por qué está malo. Ya ahí sí, no. Y eso es lo que se desarrolla sabiendo ya codificar. Usted sabe por dónde entrarle, sabe analizar el código, ver qué está malo. Entonces eso lo desarrolla ustedes primero codificando. Entonces vamos a dejarle este de red, que se los iba a hacer, pero vamos a dejarlo para ustedes. Van a hacerme un programa, perdón, ya aquí sería el concepto programa, que me calcule el impuesto de venta. Lo que hicimos igual en el curso anterior. Ustedes le ingresen, ustedes lo hacen tan grande o tan pequeño como ustedes puedan. Puede ser que le pidan a la persona ingrese productos, que lo sume o que ingrese un total como ustedes quieran, pero le calcule el IVA de algo que la persona ingrese. O sea, un IVA dinámico. No hay que ustedes pagan una variable que vale 1000 y eso ya es el IVA. O sea, lo que la persona ingresa. Entonces les dejo ese reto por ahí para que hagan el ejemplo 7. Entonces tendrían que ser dos cosas. Sería ejemplo 7 si ustedes en este que modificaron hacen lo que yo les dije en el video. Si no, son 8 ejemplos que ustedes van a agarrar. Ojo ahí para los que tal vez, igual del curso pasado. Cuando yo le digo, mándeme algo comprimido, es usted agarró esta carpeta, le da clic derecho, añadir al archivo. Este archivo es el que me van a mandar, Roy Chavarría. Yo extraigo y ya me queda eso. ¿Para qué? Para yo poder revisarles a ustedes. Vean que él genera dos, CPP que es el código y este .exe. Así yo les puedo revisar a ustedes. Envíenme los dos. Si ustedes me envían solo el ejercicio yo no se lo voy a dar. ¿Por qué? Pues yo no estoy viendo el código. Entonces evitemos decir que bárbaro el profe. Yo hice los programas pero no me los revisó. Me puso malos. ¿Por qué? Porque yo nada hago con el ejecutable. Yo necesito revisar que usted codificó. Entonces acostúmbrese en verdad a eso. Es el archivo ejecutable y en este caso si quieren enviarme el archivo de código, si quieren enviarme el ejecutable también, como los va generando ahí, no hay problema. Pero yo voy a revisar el que trae el código de C++, no el que trae el archivo ejecutable. Y lo de comprimir es un concepto y en realidad muy fácil, entonces no vamos a... Y no se me enrede más ahí por enviarme a veces ese chorro de archivos ahí separados, porque para uno es más complejo tener que estar ahí viendo qué es cada uno y bien ejemplificado, ejemplo 1, 2, 3, 4 para no perderse uno ahí en la revisión.
Entonces, viendo esto para finalizar ya, palabras reservadas son palabras que solo son para él. Por ejemplo, main, if, while e in, yo no las puedo utilizar para más cosas. Y que se me ocurre crear variable if y todo eso, me puede generar errores, porque son palabras propias de C++. Aquí vienen más palabras claves. Y esto de los identificadores que sean igual en letra A o a la Z, todo esto, por ejemplo acá que viene masa es considerado como identificador y es masa minúscula es diferente de masa mayúscula. Eso es lo que les decía, que el lenguaje es case sensitive, o sea que es sensible a las mayúsculas. Entonces eso sería todo de momento, chicos. Pongan en práctica todo lo que vimos, porfa. Vamos creando una línea de crecimiento de acá hacia la clase final de Progra 1. Esperamos ya que asimilen más conocimientos, más cosas para el mismo bien de ustedes, pero que tengan bases, porque se escoge empezar desde acá. Nada hago yo con ponerles un lenguaje más avanzado, más visual. No quiere decir que este no lo sea, me refiero a que los otros se codifican con interfaces gráficas. Si ustedes no tienen una noción de cómo programar, entonces nada hago con eso. Prefiero ir creciendo juntos, por así decirlo, y lograr un crecimiento que sean buenos programadores. Entonces, sería todo de momento. Nos vemos la próxima clase y cualquier duda estamos a la orden.